La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al Corredor Cultural Autonomía en el ciclo de conferencias Conviviendo con el virus SARS-CoV-2. En el marco de esta celebración, damos la bienvenida a nuestro presidium virtual, que hoy lo integran el doctor José Gamastorruco, director de la antigua Escuela de Jurisprudencia, el doctor José de Santiago, profesor emérito de la Facultad de Artes y Diseño, y la doctora Karina Gómez Freud, catedrática de la Facultad de Derecho. Para dar inicio a nuestro conversatorio Arte Mural de la Facultad de Derecho, escucharemos en primera instancia un mensaje de salutación del doctor José Gamastorruco, director de la escuela de la antigua Escuela de Jurisprudencia. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Pues en primer término, nos da un enorme gusto que el doctor de Santiago haya obtenido este reconocimiento. Yo lo felicito, doctor, particularmente porque el emeritazgo es bien merecido y de veras, en el caso de usted, es un reconocimiento a una labor plenamente universitaria que todos reconocemos. Por otra parte, me quiero referir a Karina Gómez, que independientemente del tema que se va a tratar, compartimos, ella y yo, el gusto por el cine, pero además la vocación del cine para formar abogados. Es decir, que existen películas que efectivamente tratan a fondo, claro, digo, con todo el arreglo cinematográfico, romances, etcétera, a los que no hay que hacerle caso porque eso es cine para captar al espectador, pero en el fondo hay películas que verdaderamente son muestra de problemas y de soluciones posibles de problemas. Entonces hemos compartido eso. Desafortunadamente nos sorprendió el COVID, pero independientemente de esa afición al cine y de esa vocación de Karina por el arte, quiero recordarle, Karina, que yo fui muy amigo de su señor padre, nada menos que del maestro de la Facultad de Derecho, Cipriano Gómez Lara. Y hago una remembranza porque en alguna época los dos fuimos secretarios de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando, y perdónenme si revuelvo un poco las fechas, pero coincidimos cuando el secretario de estudio y cuenta del Pleno era nada menos que nuestro queridísimo amigo Héctor Fixamudio. Y como muchos profesores de la facultad eran secretarios de estudio y cuenta, no quisiera omitir nombres, pero tengo mucho en la mente por mi relación personal con él, Santiago Montes de Oca, profesor de la facultad, profesor dedicado a la Facultad de Derecho, pero también dedicado a la labor del secretario de estudio y cuenta. Yo seguí ya después otros caminos, pero siempre recordé y mantuve durante mucho tiempo, en lo que nuestras respectivas actividades lo permitían, el diálogo permanente con estas personas a las que les debo mucho en mi formación jurídica y en mi vocación jurídica, que es así, nunca la abandoné.
También quisiera aprovechar la ocasión para evocar, ahora que hemos estado hablando del alumnado, la memoria de mi señor padre, Hilario Gamas Colorado. Mi padre murió hace ya algunos años siendo jubilado como magistrado de circuito. Mi padre se inició como secretario de estudio y cuenta de un juzgado e hizo toda la carrera judicial. Eso pues da constancia de lo que fue la Escuela Nacional de Jurisprudencia y el cariño con que he tratado de mantener su prestigio y desde luego pues de darle un nuevo aliento a fin de preservarla y conservarla. Muchísimas gracias. Creo que ya con ello le doy la introducción y la bienvenida a los primeros ponentes. Doctor, agradecemos mucho su intervención y daremos inicio ahora al conversatorio que desarrollaremos sobre el tema El arte mural de la Facultad de Derecho y que encabezan el doctor José de Santiago, profesor emérito de la Facultad de Artes y Diseño, y la doctora Karina Gómez Freud, catedrática de nuestra facultad. Adelante, maestra. Su micrófono. Micrófono. Perdón. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias, doctor Gamas Torruco, por sus palabras. Luego platicaremos más a fondo de muchas cosas que tenemos pendientes. Pues en esta ocasión es verdaderamente un honor para mí tener la fortuna de entrevistar al doctor José de Santiago. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Por brindarnos sus conocimientos en relación a estos murales que tenemos en nuestra Facultad de Derecho. Es un tesoro enorme el que tenemos y que a veces es poco valorado. Usted ha recibido el emeritazgo, el gran honor de nuestra Universidad Nacional que tanto queremos, y pues como decía bien el doctor Gamas Torruco, es verdaderamente un orgullo para nosotros tenerlo aquí en esta ocasión. Usted cuando recibió su emeritazgo hablaba acerca del arte con el que cuenta nuestra Universidad Nacional. Y usted señalaba que sin la descripción y la consignación de la riqueza cultural que conserva esta institución, nuestra UNAM, en realidad sería un capital muerto. En cambio, en el momento en que podemos analizar este capital, clasificarlo, catalogarlo, publicarlo y hacerlo parte de la cultura de nuestro país, entonces se vuelve algo pues maravilloso para nosotros, para el mundo y para nuestro pueblo. Así apuntó usted. Y lo que le preguntaría en principio es que nosotros en la Facultad de Derecho, antes del doctor Fernando Serrano Migallón, no contábamos con obra pictórica ni con murales en nuestra facultad. Le debemos a él su relación con la República Española, con todos los republicanos que nos llegaron de España, con esa impronta de todos ellos que nos enriquecieron a todos los abogados y a las generaciones anteriores a la mía. Y yo le preguntaría también qué valor tiene para los estudiantes, para nosotros los profesores, para los trabajadores de nuestra Facultad de Derecho, el contar con ese capital. Esa sería la primera pregunta. Y gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Con enorme gusto comparezco ante ustedes, ante la facultad y ante todo el público que nos escucha. Y comienzo por decir que en realidad es un caso especial la Facultad de Derecho porque ha hecho esfuerzos continuos para enriquecer su patrimonio artístico. Y esto es un reflejo del espíritu general de la universidad, en donde el conocimiento, sea humanístico, sea científico, sea artístico,
debe ser general y debe distribuirse en general a toda la comunidad y a la sociedad con la mayor amplitud posible. Y esa función la cumplen las facultades de diferente manera, pero pocas tienen el acierto, el tino, no sé si también la suerte, de reunir un número tan importante y tan especial de obras que parece que organizan entre sí un discurso unitario. Esta es una cuestión que poco se ha dicho, pero la Facultad de Derecho tiene una serie de obras que de alguna manera se articulan en un discurso en donde se pone de manifiesto la lucha social, la lucha por la igualdad social. Se pone de manifiesto la protesta y la llamada de atención sobre las anomalías de la historia de nuestro país. Y por otro lado, se afirma la esperanza en alguna otra obra y se canta al entorno, que eso es lo que haría Guillermo Meza. Sofía Bassi, en forma extraordinariamente lírica, hace un canto maravilloso, es uno de sus 2 murales. Pablo Higgins es el representante de la línea, digamos, de la izquierda organizada de la época de oro del muralismo, y el maestro Capdevila, que es como ya se apuntó, como ya dijo el maestro Gamas, un refugiado, llegó a México, él personalmente me comentó que llegó a México de 13 años, hizo su carrera aquí con maestros mexicanos. Su principal maestro fue Santos Balmori, que también fue mi maestro. O sea que en realidad, pues la función de difusión y de formación del abogado tiene en estos murales un apoyo extraordinariamente elocuente, edificante, vivificante para la energía que debe desarrollar la delicada responsabilidad de ser abogado. Así es, doctor. Pues podemos empezar, si usted gusta, con el mural que tenemos la fortuna de apreciarlo y haberlo apreciado antes de la pandemia en muchas ocasiones en el Auditorio Benito Juárez. Es un mural espectacular y quisiera antes de eso decir que el mural de Francisco Moreno Capdevila se llama Conquista y Destrucción de México Tenochtitlan. Y yo le preguntaría, como español que fue y siempre se sintió ligado a nuestro país, y pronto él dice que percibió que se luchaba tanto en México como en España por causas semejantes que levantaron precisamente al pueblo español. Y fue en ese entonces, en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, cuando pues decidido, antifascista, solidario de las mejores causas humanas, en México decidió permanecer, vivir y morir en nuestro país. Y le preguntaría yo, es un mural muy espectacular en el sentido de que tiene muchos rojos muy vivos. Aquí, aunque se ve anaranjado, podríamos decir que los rojos nos invaden. Y le preguntaría si este mural forma parte del muralismo mexicano, de la gran tradición muralista en México, y hay un Cuauhtémoc que parece mestizo ahí dentro del mural, y hay muchas armas, muchas bestias. Se dice que hay una especie como de combinación entre la guerra de los republicanos en contra del fascismo y los aztecas luchando contra los conquistadores. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que en efecto el doctor Serrano Migallón, vaya para él un saludo cariñoso y una felicitación por iniciar este conjunto de obra mural que tiene la facultad. En segundo lugar, quisiera mencionar el hecho de que Capdevila es un artista que tiene muchas facetas. Es un gran pintor de caballete, es fundamentalmente un grabador. Él se hizo como grabador a la sombra de otro gran maestro de nuestra facultad,
y tuvo en el grabado reconocimientos internacionales de suma importancia. Alvarado Lang fue su principal maestro, pero también fue alumno de Gabriel Fernández Ledesma. Ahora, este mural es muy importante por dos asuntos. En primer lugar, es una de las últimas obras que se pueden considerar dentro del conjunto que se llama el muralismo mexicano revolucionario. La obra es de 1964. Se estaría él ya en la cuarta generación de muralistas, pero conserva y renueva la tradición artística del muralismo con un enfoque sumamente comprometido como la generalidad de las obras de las generaciones anteriores, pero en este caso, en realidad el mural es una enérgica protesta y muy hermosamente organizada protesta contra los movimientos retardatarios, contra el colonialismo y contra el fanatismo y contra el desarrollo de las tendencias fascistas que tienen lugar y que dan lugar a la Segunda Guerra Mundial y que se empatan en realidad con la propia Guerra Civil Española. Entonces él hace un mural de protesta en donde sus temas fundamentales son la caída de México Tenochtitlan, porque el mural fue mandado a hacer para la parte final de la primera sección del museo que fue de la Ciudad de México y que ya no es más porque ahora es un recinto donde todas las colecciones se han desmantelado. El propio mural, personalmente me comentó el doctor Serrano Migallón que lo encontró totalmente abandonado y a punto de destruirse. Y él comenzó a hacer gestiones para que hubiera un comodato primero y que un director o directora, mejor dicho, posterior, logró hacer como donación definitiva. Es propiedad ahora de la universidad, depositada en la Facultad de Derecho. Ahora, iba yo en la argumentación que desarrolla Capdevila en este mural. Esa protesta entonces él la ejemplifica en dos asuntos fundamentales: la destrucción de México por un hecho de conquista que desde el momento mismo que tuvo lugar hubieron voces de españoles de avanzada que protestaron y cuestionaron la legitimidad de la guerra de conquista. Eso es lo que rescata aquí Capdevila, pero lo empata con la derrota de la República, con la entronización de la derecha y de las fuerzas retardatarias en España. Es pues una mural que habla de un momento determinado y por eso está Cuauhtémoc, por eso está la Coatlicue, también como punto central, en el punto estratégico de la obra, y está la amenaza de la expansión de dos fuerzas fundamentales. Uno, las ideas profascistas, y por otro lado, la entronización del capitalismo neoliberal, que desde aquel momento se consideraba ya un proceso retardatario y en cierta medida o en mucha medida causante de anomalías sociales y de asimetrías económicas. Pues también importante mencionar un detalle que debe de tomar en cuenta el público. Es un mural hecho para un museo. Y ese movimiento de la pintura mural en los museos es muy importante en México, que después otros países han seguido. Y el origen del asunto de las pinturas murales en los museos, como complemento de las colecciones, tiene lugar en Agustín Arriaga, que fue primero director del Museo de Morelia, del Museo Regional de Lina en Morelia, y que después pasó a ser director del Museo Nacional de Historia. Y fue él el que invitó a Diego Rivera a pintar ahí, aunque no logró terminar el mural, sino que lo terminó Juan O'Gorman. Llevó a Orozco, pero llevó también a otros pintores, un número importante de pintores, que hicieron de la pintura mural un elemento más de la museografía. Entonces hay una serie de anécdotas importantes en torno a esta obra. Me consta, estuve cercano al maestro cuando yo era su alumno cuando lo pintó, y me consta que tuvo una investigación muy profunda, y que tuvo asesorías de gente tan importante como Justino Fernández, al que llevó en varias ocasiones a opinar sobre el mural, y con gran modestia seguía sus consejos y sus recomendaciones.
Es importante destacar la enorme fuerza destructiva de los caballos, el dinamismo del conjunto de caballos en el extremo derecho, a la izquierda las profecías de Quetzalcóatl, y finalmente el incendio y la lluvia, que es importante mencionar también que muchas de las partes del mural provienen de la poesía traducida por el doctor Portilla en La visión de los vencidos, en donde habla de que caían del cielo como agujas, flechas que destruyeron la ciudad. Pues es mucho lo que se puede decir del mural, pero creo que con esto tenemos una visión panorámica de cómo fue ejecutado y cómo fue traído por acá. Reitero mi felicitación a la facultad y al doctor Serrano Migallón. Claro, maravilloso, maravillosa su descripción, aunque breve, muy valiosa. Y obviamente los chicos y chicas cuando tengan la oportunidad de regresar a nuestra querida facultad, pues tendrán entonces se les abrirá el panorama y podrán valorar este mural como debe de ser. Y bueno, como usted dice, pues los murales luego tendrían que estar pues en los museos, etcétera, pero sin embargo, pues somos, como usted dice, muy afortunados de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, vamos ahora a un mural que a mí se me hacía, siempre lo decía yo cuando estaba en el posgrado de la Facultad de Derecho, en este auditorio de la Facultad de Derecho, ahí está, tenemos esta joya de la corona, yo decía siempre, este mural de Pablo O'Higgins, que se llama Los trabajadores contra la guerra y el fascismo. Yo le preguntaría, además de que usted me cuente un poco la historia de Pablo O'Higgins y de los otros pintores que intervinieron también en el diseño y dónde estaba colocado anteriormente este mural y bueno, y cómo de todas maneras no alcanzó a ponerse completamente dentro de nuestro auditorio y sin embargo es imponente. Cuando alguien está dando una conferencia en el posgrado de la facultad es verdaderamente precioso tener como marco y de referencia y sobre todo inspirador este mural. Yo le preguntaría si obviamente las motivaciones políticas de esta obra cobran vigencia actualmente, tienen sentido en este tiempo y hay Morones en ese entonces, un ser odiado, ¿verdad?, de la CROM, fue caricaturizado como muchos pintores muralistas caricaturizaban a los personajes odiados, como por ejemplo Diego Rivera con Hernán Cortés, ¿no?, en los murales del Palacio Nacional. Entonces, pues le preguntaría yo en relación a este mural, sus reflexiones, doctor, por favor. Es muy interesante el caso porque O'Higgins es un ejemplo de la vitalidad y la profundidad de las ideas democráticas en los propios Estados Unidos, porque él, siendo joven, oyó y supo del muralismo mexicano y como miembro de una familia inquieta en términos sociales, concibió la idea él ya era aficionado a la pintura, era un hombre muy joven, un pintor muy joven, pero además de estar interesado en la pintura, estaba interesado, repito, como varios sectores de la comunidad norteamericana, en las ideas progresistas. Y se sabía que México tenía un movimiento social y artístico ejemplar, modélico en el mundo, que llamaba la atención desde todas partes del planeta porque había un proceso de educación totalmente, no solo democrático, sino proletarizante, que llamaba mucho que era muy interesante, que realmente conmovía por las esperanzas de cambio profundo que se esperaban del proceso. Esto nos une precisamente, lo adelanto, al caso de Morones. Morones fue un gran líder, organizador de la clase obrera, pero que tuvo una evolución muy comprometida con causas espurias. Entonces, eso lo va a realizar O'Higgins, que no es el único autor, es el principal actor de esta obra, pero en realidad la obra surgió se encomendó los talleres gráficos de la Nación a la LEAR,
La LER era una organización que se desprendió del movimiento llamado de los 30-30istas, que era un movimiento interno de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas en pro de la educación proletaria, de la educación que se impartía en los llamados centros populares de pintura y en las escuelas al aire libre, que era un proyecto extraordinariamente rico, que desgraciadamente terminó en el 29. Y en años posteriores, ese movimiento se transformó en la LEAR, que agrupó ya a artistas de otra índole, como Juan de la Cabada, entre otros. Bueno, estaba prácticamente toda la intelectualidad del momento, estaba aglutinada en este grupo. Y por supuesto que el mural, pues está todavía, aunque había llegado muy joven, pronto llegó a ser un autor distinguido del grupo de artistas del momento, alumno, porque comenzó a trabajar precisamente con Diego Rivera, alumno de Diego Rivera, cosa que se ve muy evidente en esta obra y en otros murales de Pablo. Él articula un discurso total y absolutamente alusivo al momento que se está viviendo. Se tienen en ese momento muchas esperanzas de cambios profundos, de reivindicación de los grupos proletarios, fundamentalmente del movimiento obrero, pero él denuncia el hecho de que el movimiento obrero está siendo manipulado y está siendo desvirtuado, entre otros, por Luis N. Morones. Entonces es el personaje que en este caso se convierte en protagónico y desde mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, creo que es una obra un tanto profética porque está anunciando el hecho de cómo se va desvirtuando y cómo se va a mediatizar el movimiento sindicalista nacional. Es digamos, el punto de torsión, el punto de desviación de los ideales de mejoramiento social y de equidad distributiva que quedaron después de la revolución, de las reformas que la revolución estaba logrando. Se habían logrado en términos jurídicos, se habían logrado en términos de la Constitución, pero en la práctica ni el agrarismo ni el movimiento obrero tenían en realidad garantía de continuidad, y eso lo está denunciando este mural. Es históricamente importantísimo. Y qué maravilla que esté en la facultad, porque es para que los maestros de historia del derecho en México lo utilicen como referente. Claro, sí, tiene usted toda la razón. Y yo incluiría otros maestros también de muchas otras de nuestras materias jurídicas, pues es importante incluso que vayan los profesores de la licenciatura a ver un día el mural, ¿no? Y que lo analicen y que vean todas sus características. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Seguimos con los murales de María Izquierdo. Estos murales, tenemos dos pequeños murales en el Jusemper, que es uno de nuestros auditorios más grandes, con mayor aforo, y uno se llama La Tragedia y el otro La Música. María Izquierdo tuvo muchos problemas con los grandes muralistas y parecería ser que es como una rebeldía, un enojo. No sé si usted le encuentre algún enojo en estas dos obras. Y la pregunta sería, desde el punto de vista estético y plástico, a pesar de la subjetividad del tema, ¿qué mérito encuentra en estas obras? Porque estos cuadros no se parecen mucho a la demás obra que tiene María Izquierdo. Ella pintaba muchos bodegones y naturalezas muertas, etcétera, y esto, pues, a veces llega la gente y dice, ¿esto es de María Izquierdo? Pues no parece, o sí parece, doctor. Es muy interesante. Yo creo que sí parece en términos factuales. Su cromatismo es muy parecido a su obra de Caballete, pero aquí lo que realmente es muy interesante y nos da pie a problematizar la historia con un detalle sumamente importante. Habría que elaborar
una visión del muralismo mexicano y de los muralistas mexicanos, porque en este caso específicamente, y no es el único, los muralistas, Diego, el propio Orozco, fueron óbice, fueron obstáculo para que desarrollara este proyecto mural, la pintora. Y déjenme decirle que la pintora es una de las artistas más avanzadas en términos plásticos. Está, bueno, voy a decir una barbaridad, pero que se me permita, por mi pasión por la pintura de la maestra. Es quien enseñó a pintar a Tamayo. Si nosotros vemos la trayectoria de esta artista, vamos a encontrar que las características que va a desarrollar en su cromatismo Tamayo parten de lo que ya había hecho previamente esta artista. Y cuando tiene la oportunidad, que se le encomienda un mural y comienza a trabajar, hace bocetos y proyectos que la revelan como una gran pintora de figura humana y de proporciones monumentales. Es una pena que no se haya podido desarrollar y es un ejemplo de actitudes retardatarias de nuestros máximos artistas, pero bueno, como el sol tiene manchas y hay que saber que no fueron inmaculados, que tuvieron bajas pasiones, y creo que aquí hay una actitud de poca visión de aspectos que ya desde ese momento se estaban manejando de feminismo. Hay varias mujeres que se están incorporando en este momento al arte, pero que pagaron muy alto, en un precio muy alto por su audacia. Estoy hablando de Nahui Olin, estoy hablando de Tina Modotti, estoy hablando de la propia Lola Álvarez Bravo, que ya también estaba desarrollando una labor que fue todas ellas han tenido una trayectoria de muy difícil reconocimiento por una actitud ostracista propia de la historia, es cierto, pero que no deja de ser censurable y que tiene que ser reelaborada, tiene que ser problematizada para volver a estos temas. La obra es extraordinaria. Si ella hubiera podido seguir trabajando en murales, estaríamos hablando de una gran productora de pintura mural. Su capacidad ahí está. El tratamiento de las figuras es increíble. Es increíble. La forma de aproximarse a la tragedia como el asunto que consume en fuego a la humanidad, y por otro lado a la música, que es un elemento de elevación, está extraordinariamente expresado con el tratamiento de las nubes y de lo sublime que tiene el fondo de la figura. Pero quizás lo más interesante es que el tratamiento anatómico de las figuras, que tiene una anatomía muy cercana a las características somáticas de la mujer indígena, son algo digno de mencionarse y de llamar la atención. Son dos obras extraordinariamente importantes. Qué bueno que están en la facultad y qué bueno que lo pueden ver, bueno, que la podemos ver cuando nos dejen acudir presencialmente a los recintos universitarios. Así es, doctor. Bueno, pues sí, es una pena que sufriera tanta discriminación María Izquierdo, esta pintora que también, como usted dice, es muy reconocida, sobre todo en el extranjero. Solamente quiero agregar que el escritor Octavio Paz la describió muy bellamente, como una diosa prehispánica con un rostro de lodo secado al sol y ahumado con incienso de copal, muy maquillada, con un maquillaje antiguo y ritual, labios de brasa, dientes caníbales, narices anchas, para aspirar el humo delicioso de las plegarias y los sacrificios, mejillas violentamente ocres, cejas de cuervo y ojeras enormes rodeando unos ojos profundos. El vestido era también fantástico, telas azabache y solferino, encajes, botones, dijes, aretes fastuosos, collares opulentos, pero aquella mujer con aire terrible de diosa prehispánica era la dulzura misma, tímida, íntima. Esto escribió Octavio Paz acerca de María Izquierdo. Bueno, pues vamos a continuar con otra pintora, Sofía Bassi. Sofía Bassi
bueno, la recordamos siempre nosotros los abogados y sobre todo un profesor muy querido de nuestra Facultad de Derecho, el profesor Ricardo Franco Guzmán, quien como abogado de la embajada italiana, pues llevó el caso penal en contra de ella, esta pintora Sofía Bassi. Ella también tiene un mural muy importante en nuestra biblioteca, en la entrada de nuestra biblioteca, y podríamos decir que la mayor parte de su obra la realizó en la cárcel, mientras purgaba su condena, una condena que fue fijada en 10 años de prisión y al fin y al cabo estuvo solamente 5 años en la prisión. El hecho de que esta obra se donara a nuestra Facultad de Derecho nos llevaría a pensar en acciones tendientes a mejorar su imagen pública y eventualmente influir en su situación legal cuando se sabe que, ya se sabe, obviamente hablando de cine, hay una película que se llama Acapulco 68, en la que se descubre la verdadera verdad, que ella no fue la asesina de su cuñado, sino más bien, y de todas maneras confesó haber realizado el crimen cuando pues ya se sabe que ella no mató al famoso conde. ¿Usted cree que el hecho de tener este mural la reivindica de alguna manera, doctor? No, porque no es cuestión de reivindicarla. En primer lugar, me gustaría hacer alusión al hecho de que finalmente la culpa, hay una frase muy famosa de San Agustín, que cuando veía que había algún delincuente que era prendido, llevaban a la horca o algo por el estilo, decía, ahí estaría yo si no fuera por la misericordia de Dios. No se trataría, es decir, si nosotros vemos la obra de un artista, no creo que sea necesario remitirla a su biografía personal y a sus avatares, sus hierros, sus aciertos o lo que le sucedió. De manera que creo que se pueden analizar los hechos, evidentemente conviene analizarlos, es necesario, pero no fincar culpas, porque finalmente la verdad de los hechos no es tan fácil de esclarecer. Lo que queda claro del artista Bassi, que es muy interesante el asunto, que se conoce más por el hecho que la llevó a la cárcel y por el hecho de haber estado precisamente en la cárcel y de haber hecho su obra desde la cárcel. Es muy curioso porque muchas obras muy importantes se han hecho en la cárcel, ¿no? Me acuerdo el retablo de la Virgen de las Nieves de Pereis, obra del siglo XVI, que fue pintado en la Inquisición, o la obra que produjo Siqueiros en Lecumberri, o la de Rodríguez Lozano, o la famosa Pietà de Rodríguez Lozano, también hecha en la cárcel. Pues ella pintó mucho en la cárcel, es cierto, ahí como que se consolidó como artista. Lo que es importante ver en la obra de Bassi es que es una obra extraordinariamente vital, poética y con enorme esperanza de vida. Es una obra que habla de germinación como este mural. Es un mural en donde sus dos murales son parecidos en ese sentido. Son un canto a la vida y una esperanza profunda en el lenguaje surrealista muy, diría yo que muy femenino, muy acorde con la sensibilidad femenina. Pero el asunto es que a pesar de no tener una formación académica vasta, amplia, es una artista que logra una gran expresividad, una gran capacidad de comunicación que la llevó a tener obra prácticamente en todo el mundo. Si nosotros vemos la museografía de Sofía Bassi, tiene obra en todas partes. No sé si tiene que ver en ello las anécdotas de carácter biográfico o lo que sea, o no, haya sido o no haya sido, sino que es que la obra tiene atractivo y tiene valores plásticos que la hacen vigente y que la llevan a muchos lugares, a ser apreciada en muchos lugares. Es muy interesante el caso. Es una artista que tiene una gran circulación, una gran aceptación, una gran admiración en muchas latitudes del país y que hizo una vida, creo, muy fecunda a pesar de haber atravesado situaciones familiares complejas, ¿no? Entonces me quedo con su trabajo.
ante la sensibilidad de los que vemos su obra, surge esperanza, surge poesía, surge vitalidad y regeneración. Que esto quizás sí tenga que ver con su anecdotario, pero está permanentemente afincada en el deseo y en la proyección de vida. Es una gran artista, poco conocida. También es una artista que tenga muchas publicaciones, tiene apenas, he buscado obra de ella y he encontrado apenas una publicación monográfica, poco incluida en los libros de muralismo mexicano, no aparece. No ha sido tratada con justicia y yo creo que merece un lugar. Claro que sí, doctor. Ya nada más para concluir con Sofía Bassi y este mapa de México y Sabiduría es Paz. Hay un muchacho que está cargando un panfleto con una de las frases más famosas pronunciadas por nuestro presidente Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. No lo alcanzamos a ver, pero parecería ser que hay una bestia, que no sé si es una ballena o algo parecido, que está como a punto de devorarlo o no tanto. Yo creo que sí, hay una especie, es una entre monstruo y nicho. Entonces, creo que es las dos cosas, ¿no? Entre la península de Yucatán, no faltarían protestas de parte de los yucatecos, porque sí, en efecto, es como un ave de mal agüero, pero también es una especie de nicho. Sí. Entonces puede ser interpretado como tal. Así es, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ya para finalizar este pequeño repaso de estos murales que tiene la facultad, no podemos dejar afuera a otro pintor, Guillermo Mesa. Tiene este mural que se llama Valle del Anáhuac. Y por lo que leí, Guillermo Mesa es representante de la pintura fantástica. Sin embargo, aquí apreciamos este mural y lo que pensaríamos es, ¿ha sido justamente valorada la obra de Guillermo Mesa? Guillermo Mesa es un gran artista de la segunda generación de muralistas, porque tiene algunas obras, bueno, pues esta es una de ellas, una de la obra monumental, ¿no? Yo creo que no ha sido suficientemente difundida su obra, pero valorado sí, ha sido muy admirado, porque es un pintor de enormes posibilidades expresivas. En este caso, por ejemplo, él se refiere al Valle de México no con la visión descriptiva que usaron los artistas del 19, como Velasco o otros académicos, ni como la de Diego Rivera, que también pintó mucho el Valle de México en forma muy descriptiva. Él hace una especie de bruma envolviendo el Valle de México y probablemente desde la zona de la Jusco, porque está está aludiendo a México con un poco en parangón de la obra de este escritor norteamericano que se llama Joseph Clermont, y cuya obra se llama México, Tierra de Volcanes. Esto habla mucho de esa sensibilidad en donde México, el Valle de México, el paisaje del Valle de México es de alguna manera un lugar rodeado de volcanes y no de la transparencia de la que hablaban los poetas, ¿no? Sino de la bruma que frecuentemente también envuelve al Valle de México. Entonces, una visión poética original muy interesante, porque lo que se recibe como impresión principal de este cuadro es que estamos en un mar de lava, en un mar de fuego. Estamos con un cielo cárdeno, con un cielo terriblemente cálido, radiante, pero que se complementa con una tierra igualmente cálida, igualmente ardiente, que es una especie de explosión volcánica en las anfractuosidades del primer término. Es un artista importante, repito, es digamos un seguidor de los grandes. Tiene obra en el Museo de Arte Moderno y algunas de las obras más interesantes que se puedan recordar en ese museo son de él, pero no es un pintor suficientemente conocido.
Yo quisiera mencionar una cuestión que creo que tendríamos que remediar. No se ha escrito sino de las grandes figuras, pero que no son las únicas. Y los que otros han quedado un poco a la sombra y necesitan ser revisados y ser reubicados y ser pues analizados en su valor, porque como que hay una especie de ocultamiento por las figuras que apantallan, por decirlo de con un lenguaje un tanto vulgar, pero que se llevan digamos, la cargada comunicológica por varias circunstancias pues que no vienen al caso, ¿no? Hay notoriedad porque lo buscaron, porque la construyeron, porque el Estado mismo les dio ese lugar, ese papel, y otros por suerte, y otros son desconocidos pues porque no tuvieron esos elementos atrás. Y quizás el caso de Mesa es ese, que no ha tenido suficiente estudio. Repito, creo que hace falta reescribir la historia del arte mexicano moderno, en donde hay muchas figuras que requieren ser revisadas y revaloradas. Quizás es uno de los, Mesa es uno de esos casos. Muy bien, doctor. Bueno, pues no sé si tenemos todavía unos minutitos más para poderle pedir un consejo al doctor. Pues, ¿qué consejo nos da? El consejo que queremos es, doctor, ¿qué podemos hacer para que toda esta obra se revalore? Porque, como usted dice, le falta que la gente lo valore, que nosotros profesores, los alumnos, nos sintamos orgullosos de toda esta obra que tenemos en nuestra facultad. Yo me atrevo a hacer dos recomendaciones, solo dos recomendaciones. La primera es que se haga una ficha catalográfica suficientemente amplia y que sea puesta en la página principal de la facultad. Y no solamente ahí, sino que también podría de alguna manera incorporarse a los diferentes repositorios que se están organizando digitales que se están organizando en la universidad. Nosotros podríamos, la coordinación que yo presido en la Facultad de Artes y Diseño está a cargo de la catalogación de las colecciones artísticas. Entonces resulta que la catalogación no es solamente el dar cuenta en términos de inventario de una pieza, sino hacer una exposición detallada de las circunstancias en que se creó, de las circunstancias en las que se fue a dar al lugar, en su situación jurídica, su proveniencia. Nosotros podríamos asesorar un trabajo catalográfico exhaustivo para que tengan esa posibilidad de subirla a la web, pero no solamente con la foto y una ficha pequeña, sino con un análisis profundo con toda la bibliografía que sobre esas piezas se pueda conseguir. La segunda es que yo creo que ese conjunto de piezas sí amerita una pequeña monografía de cada una de ellas, un pequeño panfleto, un pequeño que se pueda distribuir. ¿Acaso un tríptico o algo así que se derivaría precisamente de la ficha catalográfica completa, de una ficha catalográfica razonada, para que la gente, cualquiera que pase ahí, pueda consultar la ficha, ver el mural y seguramente esto va a darle una difusión comunicológica de mayor envergadura. Creo que ese tipo de trabajos, nosotros los que estamos a cargo de las colecciones, tenemos que irlos instrumentando porque las obras están ahí, las ven los aficionados, los que pasan, los asiduos al lugar, pero si nosotros trabajamos un poco, la podemos magnificar, la podemos hacer trascender a muchos ámbitos. Y creo que eso es lo que nos corresponde en este momento. Pues, doctor, le vamos a tomar la palabra en relación al apoyo que nos puede brindar para hacer precisamente esa catalogación y va a ser muy importante para nuestra facultad y luego también para cualquier persona que llegue, pues que tenga esa posibilidad de contar con trípticos, como usted sugiere, de cada una de nuestras obras. Pues espero que Lore esté oyendo este consejo, ¿verdad, Lore?
Y bueno, pues ha sido un honor, verdaderamente un disfrute, un goce el tenerlo con nosotros, doctor Santiago, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y espero que esto se repita y que podamos seguir aprendiendo mucho de todas sus enseñanzas. De verdad, gracias. Y también gracias, doctor Gamas, por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor también tenerlo aquí. Pues el agradecido soy yo, mis parabienes a la facultad. Espero que pronto podamos vernos ya en nuestros espacios y que sigamos trabajando. Va en serio la promesa, nosotros los ayudamos a hacer esas fichas catalográficas. De imprimirlas y subirlas a la red y todo esto. Felicidades a la facultad, a todos ustedes que ahora nos han acompañado. Y yo me despido porque tengo una junta inmediatamente después. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídate. Gracias, hasta luego. Despedimos así el primer conversatorio de este día, no sin antes expresar nuestro reconocimiento y admiración al diálogo artístico que entablaron el doctor José de Santiago y la doctora Karina Gómez Freud para enamorarnos de las obras plásticas que resguardan nuestro edificio en Ciudad Universitaria y que invitamos a todas y todos nuestros seguidores a visitar en cuanto reanudemos las actividades presenciales. Haremos una breve pausa para dar paso a nuestra segunda sesión de conferencias y los invitamos a seguirnos en un momento más. Gracias. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al Corredor Cultural Autonomía en el ciclo de conferencias Conviviendo con el virus SARS-CoV-2 y que esta ocasión somos anfitriones de los conversatorios Justicia, COVID y Arte. Damos inicio al conversatorio Impacto de la violencia durante la pandemia por COVID-19 y daremos paso al mensaje del doctor José Gamas Torruco, director de la antigua Escuela de Jurisprudencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo muy especial del señor director que me pide lo haga a la señora ministra por su presencia, por su aceptación a tratar este tema que es una de las cuestiones más importantes que derivan de la situación que estamos viviendo en función de la aparición del COVID. Ya hemos tenido la oportunidad anteriormente de escuchar en el aspecto laboral algunas de las aportaciones que se están haciendo, pero también, pues, la verdad, una serie de elementos que nos llevan a una confusión muchas veces entre lo que es federal, lo que es local, en fin, pero en realidad lo importante, repito, ministra, es darle la bienvenida en el nombre del señor director, que me pide que lo haga. Por otra parte, estoy plenamente informado de la labor de la maestra Patricia González Uribe, que se ha desarrollado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. O sea que sí conocemos su obra, admiramos su obra y esperamos pues entre ustedes el tratamiento del tema. Repito, con toda libertad, y si nos excedemos un poquito del tiempo, no importa, porque sí nos interesa muy particularmente lo que tienen ustedes que decirnos. Doctor, agradecemos sus palabras de salutación
y es momento de iniciar la segunda sesión de nuestras conferencias sobre justicia, COVID y arte, en el que saludamos la presencia en primera instancia de la ministra Margarita Luna Ramos, además también catedrática de nuestra Facultad de Derecho. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y en primer lugar, pues mi agradecimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, como han bien señalado, denominado Conviviendo con el virus, porque sí hemos tenido que convivir. Y desde luego agradezco mucho la amable presentación y la recepción del doctor José Gamas Torruco, toda una institución dentro de nuestra universidad. Y un honor también participar al lado de la doctora Patricia González Rodríguez, conocida y destacadísima investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Un verdadero placer. Además, contar con nuestro auditorio y con, sobre todo, su atención. Muchísimas gracias. Bueno, pues platicando un poco del tema del COVID, lo que puedo decirles es que seguramente todos ustedes recordarán que el 31 de diciembre de 2019, pues cuando seguramente todos con gran algarabía, reunidos con entusiasmo, nos disponíamos con nuestros seres queridos y amigos a recibir la llegada del 2020, festejando pues el privilegio de la vida, haciendo 1000 propósitos de año nuevo, como bajar de peso, dejar de fumar, haciendo recuento de logros y pendientes y vislumbrando el horizonte de un año, pues que se caracterizaría por grandes cambios. Nunca imaginamos de qué magnitud serían esos cambios, pues del otro lado del mundo, ese mismo día, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, notificaba a la Organización Mundial de la Salud la existencia de un conglomerado de casos de neumonía que con posterioridad se determinó que fueron causados por un nuevo coronavirus. Un microorganismo que con gran osadía se instaló y reprodujo en cuantas personas tomó desprevenidas y viajó por el mundo sin limitación fronteriza alguna. A diferencia de otras pandemias, este enemigo silencioso, pues no es mortal para todo aquel que le dé alojamiento, pero sí lo es para personas de la tercera edad, con hipertensión, diabetes o las que ingieren cierto tipo de medicamentos. El problema real es que este huésped resultó tener gran habilidad para propagarse a través de un apretón de manos, un abrazo, un beso o el simple contacto con alguna superficie, la cercanía a un estornudo o la salivación imperceptible de una plática. Y por si esto fuera poco, durante su incubación es asintomático. Entonces, pues por esto, el aislamiento, la reclusión doméstica, el quédate en casa, pues fue considerado como el mejor método de prevención. Es la razón por la que todavía hoy nos vemos a través de estos medios electrónicos en vez de estar en alguna de esas hermosísimas aulas de la Facultad de Derecho. Consecuentemente, pues el fenómeno del COVID, pues súbitamente paró al mundo. Sin que nadie pudiera decir como Mafalda, me quiero bajar. Se suspendieron las labores en oficinas públicas, privadas, empresas, construcciones, escuelas, centros de diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, todos o la gran mayoría de las personas estábamos conscientes de que antes de que existiera una vacuna que pudiera prevenir la enfermedad, pues era solamente el aislamiento esa forma importante para evitar el contagio. Sin embargo, este aislamiento provocó pues la convivencia de 24 horas del día durante muchos días seguidos que se convirtieron en meses y que hoy a lo largo del tiempo vemos que ha pasado más de un año,
con pocos o sin ningún intervalo de salidas, y a realizar labores cotidianas o lo que fuera. Aún en familias bien avenidas, pues eventualmente puede producir esta convivencia, pues de tanto tiempo, tantas horas, tantos minutos, cierta ansiedad, cierta irritación y a veces hasta malestar. Tratándose de familias con ciertas discrepancias concebidas con antelación, de familias agobiadas, pues por la suspensión o la pérdida del trabajo, de familias que tienen integrantes con algún padecimiento grave o que han contraído el virus, el problema pues todavía se puede agravar, incluso hasta llegar a situaciones de verdadera violencia doméstica. En estos casos, quienes pueden resultar afectados por estas conductas, pues obviamente son los grupos vulnerables, entre los que se encuentran, por ejemplo, pues las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad o los menores de edad. El periódico Universal había publicado que el COVID había dejado sin empleo a 12 millones de personas y que aun cuando, bueno, de estas 12 millones de personas, el 5.3 eran mujeres, o sea, el 45% de la población que se quedó sin empleo. Y que a partir de enero de este año empezaron a regresar y que este regreso más o menos se cuantificó en 3.1 millones de personas, por lo que todavía pues estamos hablando de un 2.2 de millones de mujeres que están ahorita con problemas de empleo. También se señaló que en los datos del IMSS la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo marcada. Por ejemplo, se habló de un salario de 395.48 promedio para las mujeres. En cambio, para los varones se habla de un salario de 449.47. Es decir, hay un porcentaje del 12% más todavía hasta este momento. Y bueno, la directora de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO nos dijo, por eso, por todas estas situaciones, que la crisis económica generada por la pandemia, desafortunadamente, tiene rostro de mujer. Yo creo que tiene mucha razón, porque si bien no somos las mujeres las únicas afectadas por la situación, sí, la gran mayoría lo han resentido y lo han resentido más. ¿Por qué? Por esa idea de que el hogar es el bastión que la mujer tiene que salvaguardar a toda costa. Es la que lleva pues prácticamente esta batuta, es la dueña de este castillo y en las circunstancias actuales, pues casi la que tiene que sufrir el mal humor de todos los integrantes de la familia, pues provocados por el encierro. Pero creo que la realidad se presenta de manera más gráfica cuando platicamos de algún caso concreto, y es lo que yo les quiero compartir. Yo quiero relatarles un caso específico del que tuve noticia de manera muy directa, por conocer a la persona que lo sufrió y haber escuchado el relato precisamente de ella. La razón de compartirles esta vivencia, pues ha sido con el consentimiento de la protagonista, pues tanto ella como yo consideramos que es una forma de transmitir a las mujeres que sufren de violencia, pues el hecho de que no deben permitirlo y que existen formas para evitarlo, ya sea antes o después de que se ha dado el problema, pero que deben evitarlo a toda costa. Se trata de una mujer joven nacida en la provincia de nuestro país, en un lugar pequeño, en el que la mayoría de los habitantes se conocen entre sí. Ella, la menor de varios hermanos, todos varones, la consentida, siempre querida, mimada, respetada y educada en un ambiente de cordialidad y de progreso. Pues se enamora de un muchacho proveniente igualmente de lo que se denomina en este tipo de lugares de una buena familia, ambos profesionistas, y bueno, pues se casa. El padre de ella, a los pocos meses de la boda, fallece. La pareja inicia su vida de casados. En plena luna de miel se desata la pandemia y se ven obligados pues, a recluirse. Un día él le dice que tiene que salir a un asunto impostergable y que regresa pues, a muy altas horas de la madrugada. Totalmente borracho,
ella está dormida y de pronto él le quita abruptamente las cobijas, la despierta, la insulta, le grita, ella pues se levanta totalmente sorprendida, y todavía le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué esta actitud? Y por respuesta él, en un movimiento pues tambaleante, le levanta la mano para pegarle. Ella lo esquiva fácilmente, pues su estado de embriaguez es lamentable. Y va directo a la cocina y alcanza a tomar lo primero que encuentra, que es una sartén de metal pesado, y él viene detrás intentando agredirla. Y ella le dice con una gran determinación, que después ella comenta, no sabe de dónde sacó fuerzas, levanta el sartén y le dice, no te atrevas. Pues aún cuando no estoy acostumbrada a este tipo de escenas, porque en mi casa jamás las viví, jamás las presencié, también me enseñaron a defenderme. Él soltó una carcajada y le dijo, ¿quién te va a defender? Tu padre está muerto y tus hermanos no viven aquí. Ella nuevamente en guardia con su sartén en la mano, en sartén en la mano le contesta, pues nada más inténtalo, nada más inténtalo. Pero él, yo creo que al ver la determinación con que ella se lo dice y la seriedad con la que ella se lo dice, se suelta otra carcajada y trastabillando se regresa a la habitación, se arroja a la cama y se queda dormido. Al día siguiente, ella habla con él de lo sucedido y la respuesta de él, ay, no es cierto, no es cierto, yo no recuerdo absolutamente nada. Pero si así fue, pues perdóname, jamás quise ofenderte, seguramente bebí demasiado, perdí la conciencia, perdóname. Ella pensando que le decía la verdad, lo perdona y todo vuelve a la normalidad. 2 días después, la escena se vuelve a repetir. Al volver a platicar sobre el incidente, ella le dice que si necesita ayuda profesional, que hay que buscarla de inmediato, que ambos deben luchar juntos por sacar adelante su matrimonio. Él le dice que no es necesario, que la solución pues está en que él se mide en la bebida y que es algo que él puede controlar perfectamente, que no va a volver a suceder. Al fin de semana siguiente, pues la historia se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Ella platica pues que su mundo se le viene encima, su matrimonio se derrumba, se percata que la persona con la que se casó es totalmente distinta de la que ella se enamoró. No obstante la decepción, le insiste en buscar ayuda profesional y él ya no escucha. Él ya no se escuda en la ignorancia de los hechos, en que no se dio cuenta, sino que adopta ahora una actitud cínica, agresiva y retadora. Pues así soy y te aguantas porque para eso eres mi esposa. Ella, pues siempre a la defensiva con su sartén o con lo que encontraba a la mano, los meses pasaron y la situación empeoraba. De pronto, su madre se contagia de COVID y fallece. Pues ella sumergida en un abismo de tristeza, de desilusión, en un callejón prácticamente sin salida. Sin embargo, se informa por internet que los centros de ayuda para las mujeres maltratadas existen, que tiene contacto con estos centros y alguna amiga de ella la ayuda a poderse conectar. Y empieza a tener una relación con una psicóloga que a través de pláticas la ayuda a salir, pues sobre todo de su depresión, porque ella cae en una depresión espantosa. Ella es una profesionista y entonces dice, bueno, pues tengo que ponerle solución a este problema y busca a sus compañeros de trabajo, que ella tenía un trabajo antes de casarse, renunció precisamente porque el esposo le dijo que la señora tenía que estar en la casa y ella renunció a su trabajo. Todo esto que les platico, pues a escondidas del marido. Un buen día el ex jefe le llama por teléfono y le dice, fíjate que en estos momentos se está presentando la oportunidad de que puedas regresar a trabajar. Cuando cuenta con este medio para subsistir, cuando ella sabe que es autosuficiente económicamente, inmediatamente va, levanta una denuncia por violencia, se sale del domicilio conyugal, promueve su demanda de divorcio, logra medidas precautorias de protección, la demanda todavía se encuentra en curso.
Y ella afirma, entonces me di cuenta y me percaté de que podía recuperar mi vida. Fíjense qué importante. Pero, ¿cuál es el corolario de este caso? Las mujeres no pueden permitir ser maltratadas, por muy enamoradas que estén. Es importante tratar de arreglar las cosas, pero cuando no se tiene arreglo, por muy difícil que resulte, debe tomarse una decisión en la que en primer lugar se ubique pues, su autoestima. En la medida que una persona se quiere y se respeta a sí misma, logra el respeto, el afecto de los demás. Esta es una historia de final feliz, pero desgraciadamente no siempre sucede así y nos venimos a enterar pues cuando las mujeres ya han sido asesinadas por sus parejas o severamente maltratadas. No lo permitan, no encadenen su vida a una violencia irracional, porque desgraciadamente después les parece que esa es la normalidad y cuando son mayores, inconscientemente, los patrones los repiten los hijos. Recuerden que infancia es destino. Hay muchas formas para evitarlo. Hay instituciones que ayudan a lograrlo en diferentes oficinas para la mujer, en diferentes secretarías, en diferentes procuradurías, en diferentes direcciones de atención a víctimas, en las comisiones de derechos humanos, etcétera. Infórmense, por favor. Incluso, también debo decirles, el capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que coordina la ministra Norma Lucía Piña Hernández, publicaron en los inicios de la pandemia, precisamente previendo este tipo de situaciones, con una gran sensibilidad y vocación de servicio, una guía para que las personas que se encontraran en este tipo de escenarios pudieran saber a dónde acudir, qué hacer. Y este trabajo en el que participaron, debo decirles, juzgadoras de todo el país, de todas las instancias y de todos los fueros, pues establecieron una información pues de privilegio en la que determinaron pues teléfonos de emergencia, servicios de atención urgente, líneas telefónicas, verificadas para hacer frente a la violencia de género, refugios e instituciones locales de atención a la mujer, así como 1000 medios de apoyo. También centros de justicia para las mujeres, lugares donde se encuentran diferentes servicios de tipo legal, psicológico y médico. En algunos hay agentes hasta del Ministerio Público y proporcionan refugio temporal u ofrecen ayuda para encontrar acciones que pueden realizarse ante juzgados locales y bueno, también es importante decir que durante la contingencia pues hubo suspensión de labores en muchos de los juzgados, tanto locales como federales, pero también era importante ponerlas en aviso de que había guardias, de que había la posibilidad de poder atender los problemas que en un momento dado ellas tuvieran, siempre y cuando pues ellas acudieran y podrían solicitar órdenes de protección, medidas cautelares penales, civiles, como sería la separación inmediata del domicilio, la prohibición de acercarse a ciertas personas o lugares, medidas especiales para menores, en los juicios de alimento, por ejemplo, la consignación y entrega de billetes de depósito que derivan de los procesos para garantizar cuidados y atención a los niños, niñas y adolescentes. Todo esto fue trabajo de las juzgadoras que fue publicado en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde existe esta información respecto del capítulo México y en la propia del capítulo México. Yo lo único que puedo decirles es que nuestro país y el mundo están debilitados. Se han perdido vidas, empleos, se avisora pues una crisis económica que ya se está resintiendo de grandes magnitudes. Se han cerrado instituciones, empresas, escuelas. En muchos hogares, desgraciadamente, prolifera el desconcierto. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, recomendó a México fomentar la generación de empleos para disminuir la violencia contra las mujeres. Y yo creo que esta es una gran recomendación porque la posibilidad de ser autosuficientes siempre dará esa posibilidad de libertad, esa posibilidad de liberarse de cualquier situación de violencia. Entonces, entre temerosos y desconfiados, pues estamos empezando a asomarnos hacia el exterior. Ahora
ahora pues con la esperanza de la vacuna que nos proporciona un escudo de protección y que nos asegure nuestra subsistencia. Son acontecimientos todos estos pues que desgraciadamente han desdibujado el rostro de la humanidad. Sin embargo, en situaciones como esta, debemos sacar fuerzas de flaqueza, tal como lo dijera el gran poeta lírico Horacio en su frase Carpe Diem, locución latina que literalmente significa toma el día, aprovecha el momento, no lo malgastes. Entonces, lo único que puedo decirles para terminar es el presente debe vivirse con pasión, agradecidos de la experiencia de existir, de estar sanos. Démonos cuenta de todo lo valioso que es esto. Por eso, mujeres, no permitan que la pandemia, la crisis económica, el cubrebocas amordace su libertad, busquen ayuda y salgan adelante, porque el bien de nuestro país, el bien de nuestras comunidades, de nuestras familias, pero sobre todo el bien de ustedes mismas, eso es lo que realmente importa. Por un horizonte promisorio para las mujeres, Carpe Diem. Muchísimas gracias. Doctora, agradecemos su reflexión sobre la incidencia delictiva en la pandemia y particularmente en la violencia de género. A continuación, escucharemos la perspectiva sobre el tema de la doctora Patricia González Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, doctora. Gracias, agradezco la invitación a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y bueno, muy honrada de estar aquí con la ministra Luna Ramos y con el doctor José Gama Torruco. Yo trataré de darles una explicación más o menos técnica en cuanto a la intervención que tienen las instituciones que brindan servicios de justicia penal a todas las víctimas de violencia, sobre todo víctimas de violencia de género, que pues han estado padeciendo a veces las grandes disfunciones que tienen nuestras instituciones en México. Creo que a partir del fenómeno del coronavirus se potenció pues este tipo de problemas de las instituciones que mostraron procesos muy débiles y que finalmente llegaron a afectar de manera más grave la situación de las víctimas de violencia de género. Y creo que, bueno, los servicios de justicia que llegan a brindar las instituciones como las fiscalías generales o los tribunales superiores de justicia, pues la gran experiencia que hemos obtenido de la pandemia es que tenemos que replantear determinadas formas en las que funcionan estas fiscalías y estos tribunales con la finalidad de contribuir a establecer pues este control social formal en un escenario de emergencia. La ministra tiene razón en relación a que existen muchísimos medios o mecanismos para la protección principalmente de las mujeres víctimas de violencia o de las violencias. Sin embargo, el Estado está obligado a mejorar esos servicios de justicia y es importante que pues llevemos a cabo un ejercicio reflexivo, radical sobre el tema, en el que se incluya la estricta observancia pues al respeto a los derechos fundamentales de estas víctimas que requieren de un trato diferenciado, las víctimas de atención prioritaria, como bien lo indicó la ministra. Entonces creo que pues la diferencia estriba en la forma en la que debemos continuar practicando el procedimiento penal en nuevos entornos que ha dejado precisamente o que está dejando la pandemia. Y bueno, para trabajar con el tema de género, creo que también sería importante comentarles que pues el procedimiento penal para que funcione y para que las víctimas de violencia o de las violencias de género realmente sean acogidas y atendidas, darles ese trato digno que merecen y finalmente tratar de empoderarlas para lograr la igualdad no solamente formal, sino material. Es importante que las instituciones tengan fiscales o agentes del Ministerio Público, peritos, policías, personal especializado, que esté preparado técnica y éticamente. Es decir, que estos fiscales y estos agentes del Ministerio Público, por ejemplo, cuando lleguen mínimamente a atender a una víctima, pues la víctima sienta confianza de todo el cauce que le están dando a su investigación, a esta investigación
que en México se ha vuelto muy de moda y que le llaman la investigación con perspectiva de género. Lamentablemente, en nuestras fiscalías, esta investigación con perspectiva de género, hasta este momento, por investigaciones empíricas que hemos realizado, es realmente muy limitada. Son escasos los servidores públicos del Ministerio Público que conocen cuál es precisamente este tipo de investigación con perspectiva de género. Y el otro problema está relacionado con la infraestructura y los equipos. Ustedes basta con que se den una vuelta a estas fiscalías generales para observar cómo realmente las mismas instituciones tienen diseños o arquitecturas institucionales, procesos que afectan enormemente a las víctimas de violencia de género. Hay una victimización institucional que tenemos que luchar por derribarla. Y creo, bueno, que el punto de partida no está nada más en identificar cuándo o en qué casos hay que aplicar la perspectiva de género. Creo que también tenemos que ver cuáles son precisamente esas carencias o esas insuficiencias que tienen las fiscalías para recibir todas estas víctimas que han sido violentadas por cuestiones de género. Y bueno, lo que se requiere en estos temas es que el poder del Estado, a cargo de las fiscalías, que tienen esta obligación de realizar investigaciones que son exhaustivas, que tienen que ser completas, además debe de hacerse todo lo imposible todo lo posible, para evitar una injerencia contra las víctimas durante los primeros contactos que a veces la policía llega a tener con estas víctimas. Y sabemos perfectamente que nuestras policías dista mucho el trabajo que desarrollan al tener ese primer contacto con las víctimas de violencia de género, particularmente con las mujeres o con las niñas, y creo que aquí el Estado debe poner énfasis sobre todo en una capacitación especializada. ¿Para qué? Pues para que comprendan cómo tienen que aplicar esa perspectiva de género en estos primeros momentos vamos a decir, de consumación de delitos pues tan graves como algunos que se presentan de violencia familiar y otros que están relacionados con los feminicidios. En todas estas actuaciones procesales, fíjense, los policías, además de llevar a cabo ciertos actos que revictimizan a nuestras víctimas de violencia, además de eso, contaminan los relatos de las víctimas en los primeros contactos. Y esto importa bastante porque es materia de prueba siempre la declaración o el testimonio de las víctimas o de las personas allegadas a ellas que se encuentran a su alrededor. Y bueno, necesitamos un modelo de procuración de justicia que garantice verdaderamente la investigación con perspectiva de género, puesto que pues para ello tendremos que plantear además un diseño institucional distinto. ¿Qué fue lo que hicieron nuestras fiscalías generales en el país cuando se dio la reforma constitucional después del 2008? Lo único que hicieron fue cambiar de nombre. Lo que no cambiaron fueron las instituciones y hay realmente capacitaciones muy limitadas en perspectiva de género para todos los integrantes del Ministerio Público y para las instituciones de policía. Y eso ha afectado enormemente todas las investigaciones que tienen que ver con las violencias contra las mujeres y las violencias también contra personas que requieren de esta atención prioritaria. Sabemos que en sociedades patriarcales como la mexicana, pues la investigación penal con perspectiva de género se traduce en la construcción y en la implementación de mecanismos de estas instituciones policiales. ¿Para qué? Para que garanticen realmente la protección de los derechos de las víctimas que se encuentran en situaciones vulnerables, como en este caso de la pandemia. Todas las víctimas de violencia familiar, realmente la violencia que se ejerció contra ellos de su entorno familiar se potenció cuando no tenían la forma de acudir a ciertos sitios para presentar denuncias. Y bueno, de aquí que las instituciones lograron instalar ciertos mecanismos de la cultura digital. Esto agravó la situación de estas víctimas. Por lo tanto, creo que el nivel de respuesta estatal, o de las fiscalías y de las policías, pues tiene que ser garantizando los derechos de las víctimas en este trato diferenciado, que ahí está la clave. El trato diferenciado que radica más que nada en esta capacidad técnica y ética que deben de tener todos los integrantes del Ministerio Público y las policías para poder atender a las víctimas de violencia de género.
pero bueno, también radica, como les comentaba, en un diseño institucional en sus áreas de atención, de asistencia y de protección a las víctimas del delito. Y pues hay ya diseños modernos en América Latina que han dado resultados. Nosotros no hemos logrado consolidar nuestras instituciones y creo que la pandemia nos brinda esta oportunidad histórica de verdaderamente instalar instituciones del Ministerio Público y de la Policía que respondan a las necesidades de nuestro tiempo y que finalmente contribuyan a desarrollar con eficiencia, con eficacia, todo lo que está relacionado con las violencias contra personas que requieren atención prioritaria y que se encuentran en situaciones vulnerables. Por ejemplo, aquí yo les pudiera comentar de los casos que he conocido, sobre todo en la Ciudad de México, que bueno, las víctimas que se enfrentan a estas violencias de género, por lo general se encuentran en un shock postraumático y bueno, cuando acuden a presentar la denuncia, aquí ese momento es crucial y sin embargo vemos que a veces se agrava esa violencia contra esas víctimas. ¿Por qué? Porque en las instituciones del Ministerio Público no se han todavía diseñado institucionalmente estas unidades de atención temprana que permitan que una denuncia por una sola ocasión la atienda un grupo interdisciplinario o multidisciplinario de especialistas en perspectiva de género que acompañan a los fiscales o al fiscal en la recepción de esa denuncia y contribuyan a atender a la víctima con este trato que les comento digno y de respeto a sus derechos fundamentales. Entonces yo creo que el gran reto para las fiscalías y para las instituciones de la policía está principalmente en eliminar la carga cultural que tienen de estereotipos de género, de prejuicios y de sesgos. De una forma de hacerlo, pues está no solo en instrumentar la capacitación especializada para los integrantes de la policía o del Ministerio Público, sino también en forma paralela, pues instalar toda la infraestructura que responda a un modelo de atención a víctimas que facilite el desarrollo de una metodología científica que hemos denominado perspectiva de género. Entonces, creo que dentro de toda este diseño institucional, pues las fiscalías y las policías deben de tener salas de contención de crisis para atender a víctimas de violencia familiar y de violencia de género. Deben tener áreas de trabajo social eficientes, pero también deberán tener salas de terapia individual y lugares donde se recepcione la denuncia de manera interdisciplinaria y que se canalicen adecuadamente para poder empoderar a estas víctimas y lograr, como les comentaba, esta igualdad material. Y creo que, bueno, la infraestructura que hasta ahorita existe aquí en la Ciudad de México y en otras fiscalías, pues es completamente insuficiente y victimizadora. Revictimiza a las víctimas de violencia, por eso es que no hay confianza en las autoridades y por eso es que muchísimas víctimas a veces pues deciden no denunciar, dado todo el calvario que tienen que vivir al momento en que se presentan a la recepción de esta denuncia. Creo que desde la academia debemos de tener un enfoque muy crítico a este tipo de situaciones que se vienen presentando y bueno, contribuir para que todas las capacitaciones que se den en relación a la recepción de denuncias, pues lo primero es que enseñemos o mostremos cómo identificar los estereotipos, los prejuicios y los sesgos de género que a veces obstaculizan y tergiversan la investigación penal y que afectan a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a las personas migrantes, a las personas que viven en situación de pobreza. Entonces, si nosotros tenemos desde la academia este impacto en las capacitaciones especializadas y también acompañados con las organizaciones de la sociedad civil, creo que podremos desarrollar una institución del Ministerio Público y de la policía que realmente responda al trato digno que merecen las víctimas y también responda a la protección que debemos darle a estas víctimas de violencia. Creo que los estereotipos discriminatorios son los más fuertes y están insertos en la actividad cotidiana de policías, de fiscales y de peritos, incluyendo a veces personal especializado y atención a víctimas. Esto no quiere decir que todos sean iguales, pero la minoría de estos servidores públicos son los que trabajan con perspectiva de género y a veces trabajan con bastante dificultad porque, como les comento, no tienen la infraestructura y el equipo necesario para poder concretar una atención verdaderamente digna para las víctimas.
Y por otro lado, bueno, tenemos que hay cuestiones relacionadas con estas investigaciones penales que se hacen de forma estereotipada. He visto cientos de ellas en la Ciudad de México. Hay muchísimas investigaciones estereotipadas, es decir, con estereotipos discriminatorios que finalmente llegan a ser un fracaso cuando se presentan los casos en los tribunales o están ya en el juicio oral. Por lo tanto, yo sí considero que es importante, pues, que en nuestro país se regule al menos la obligación de aplicar, llevar hasta ras de tierra el protocolo que se tiene no solamente para juzgar con perspectiva de género, que ese es uno de los grandes avances de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que este protocolo, así como se hizo para juzgar con perspectiva de género, se instale en las fiscalías un protocolo para investigar con perspectiva de género y se lleve a la práctica, es decir, a caso por caso se aplique ese protocolo. Mientras no hagamos eso, seguiremos dando tumbos dentro de las investigaciones estereotipadas que se presentan día con día. Debemos cambiar todos estos diseños institucionales y evitar que nuestras policías, nuestros fiscales contaminen, así como se contamina la escena del crimen material, los policías contaminan la escena del crimen mental, que es precisamente el relato que las víctimas van a proporcionar de manera espontánea a los fiscales y que es la base, es la clave para tener finalmente un procedimiento penal y un juicio oral exitoso. Bueno, yo quedo a sus órdenes, creo que con estas cuestiones que he destacado en relación a las falencias o a las fallas que tenemos todavía en nuestras instituciones, pues nos ayudará de alguna manera a la reflexión y a continuar trabajando porque verdaderamente tengamos una investigación con perspectiva de género. Doctora, valoramos su mensaje porque sabemos que desde la academia es relevante analizar los fenómenos sociales y su repercusión en una ciencia viva como el derecho. Despedimos a las especialistas del Presidium Virtual de este cuarto conversatorio de la serie Justicia, COVID y Arte en el marco del Corredor Cultural Autonomía que dirige Fundación UNAM, e invitamos a las y los seguidores de redes sociales a seguir la transmisión de mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.